Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del programa Vamos Somos Chilenos, Radio Portal de Valparaíso. Como todos los viernes a las 19 horas nos encontramos junto a usted para conversar de temas. Siempre hay hartos temas, siempre quedamos cortos de tiempo. No, obviamente hay una pauta, como todos deben saber, nos programamos, pero al final, y eso que estamos una hora con usted, siempre estamos cortos, así que hay que muchas cosas que conversar, muchas cosas que proponer. No somos poseedores, yo digo la verdad, eh, son visiones, son evidentemente apreciaciones que uno tiene lo más responsable, lo más claro y lo más seria posible, pero obviamente son temas todos opinables. Hoy día estamos ya, como siempre, con Daniel de la Hoz, eh, acá en el programa. Como siempre, Jaime se incorporará y Francisco lamentablemente no está presente hoy día porque tenía actividades. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, estimados auditores que con cierta fidelidad nos escuchan día viernes de cada semana a las 19 horas, en la hora en que está el taco, en la hora en que todo el mundo está volviendo a sus hogares después de una larga jornada diaria y semanal. Así que, bueno, esperamos, tal como dice Carlos, poder ilustrarlos, informarlos de la verdad. Tenemos nuestra opinión que es verdadera, sincera, no mentimos, no damos explicaciones que no tengan fundamento y lo que nos preocupa es informar correctamente las cosas tal como las vemos nosotros. Debo hacer presente, como lo he hecho muchas veces, que no soy candidato a nada, no tengo ningún interés por algún puesto en el servicio público, ni ser candidato a ningún tipo de parlamentarios, presidenciales, core, etcétera, etcétera. Solamente ser un ciudadano común y corriente que escucha las informaciones y tiene su opinión al respecto. Y como siempre, y tal como lo dice Carlos, el tiempo siempre nos gana ante la variedad de temas que tenemos para conversar. Bueno, la semana pasada quedó el asunto este de la casa de la venta, la pequeña casa en la paradera, como la han llamado. Bueno, y hoy día tenemos otros temas mucho más importantes que seguramente Carlos nos va a ir diciendo qué temas vamos tocando para que el tiempo nos alcance. Así que se acaba de ingresar ahí también Jaime Morales, así que muy buenos días, Jaime, gusto saludarte y tenerte aquí en esta audición de día viernes. Le Buenas dar el tardes, buenas pase a Jaime tardes, ahí, buenas está más tardes. temprano ya. Buenas tardes, Bien, ¿cómo está están? bien. Bien, gracias. Aquí estamos. Oye, mira, para que no nos gane el tiempo, como decimos, te damos la bienvenida, como decía una amiga mía, dos cucharadas a la papa, porque tenemos dos grandes temas. Eh, Como siempre, voy a hacer una pequeña introducción y contextualización para que opinemos y debatamos. O sea, mencioné, puede que no estemos todos de acuerdo. Bueno, el tema de la mañana reforma previsional, partamos de la base que esto está ingresado al Congreso hace ya más de 2 años, y que había un compromiso político. Cuando digo político lo digo en el buen término, de llegar, porque sí, y como hemos conversado muchas veces y latamente sobre el tema, este sistema previsional que tiene Chile, que a mí me parece positivo desde el punto de vista de fondo y de forma, naturalmente había que ayornarlo y había que adecuarlo a ciertas situaciones porque el mundo ha cambiado, la realidad laboral o muchos aspectos no han sido los mismos también de lo que estaban presupuestados. Y hay situaciones hoy día muy distintas a lo que se pensó, se planificó hace ya 40 años atrás. Entonces, naturalmente han habido algunos cambios también en la época. Por lo tanto, nada estaba en discusión de que había que producir o hay que producir algunas mejoras en el sistema previsional. Eso como primer punto. Como segundo punto, uno de los aspectos que había que mejorar, que es lo que vamos a entrar después en materia en la conversación, para que nuestros panelistas también se explayen dentro del rigor del tiempo, estaba en que había que hacer, evidentemente, de alguna manera, poder incorporar mayores recursos a estos mayores ingresos, y una de las formas de hacerlo es, obviamente, a través de aumentar la cotización. También en eso había un acuerdo transversal y general. Y hay una serie de otros problemas. Bueno, en resumen, en concreto, esto ya lleva más de 2 años. El gobierno presentó, porque tiene iniciativa legislativa en este aspecto, un proyecto. No hubo acuerdo en muchos aspectos, en muchos sí hubo acuerdo, o en algunos aspectos no hubo acuerdo. Y el gran bombazo, por así decirlo, es lo que pasó recientemente, en la cual, de alguna manera,
se toman una serie de medidas que hacen que el sistema vaya buscando y vaya mejorando, pero se cambia algunos aspectos, se habla de un aumento de la cotización ya no del 6 sino del 8,5 gradual, en la cual un porcentaje, que es el tema más complicado, va un 4,5 en forma normal a la cuenta de capitalización individual, el 1,5 aproximadamente que hoy día va al seguro invalidez y sobrevivencia se sube a un 2,5 como una especie de seguro social, y hay un 1,5 que se llama que es un préstamo con rentabilidad garantizada que lo toma el Estado, lo administra el Estado, que es el tema más polémico, y después cuando la persona se pensiona, iría a las cuentas con una rentabilidad determinada asegurada. Y ese ha sido el problema de fondo quizá más grande. Entonces, esto, si me permiten este análisis, porque el tema es más complejo y tiene más aristas, vamos a partir, si me permiten, con la juventud para darla siempre después la opinión de la gente un menos joven o más avesada en algunos aspectos. Jaime, ¿cuál es tu visión de esta modificación y un poco de todo lo que pasa en el tema previsional? He sido bastante crítico no tan solo del proceso y de este acuerdo, sino más bien del proceso de cómo se ha llevado, no ahora. Recordemos que hubieron propuestas anteriores con Sebastián Piñera, hubieron propuestas anteriores que dejaban bastante que desear por la visión justamente que se pretendía. Y es más que nada, porque tú dijiste unos puntos que son muy importantes, que son de consenso, que hay que tener mayor capacidad de ahorro, que había que hacer crecer la cotización para que la capitalización individual creciera y tuviésemos así más fondos y estuviésemos eh, tratando de igualar a los países que recaudan más y obtienen mejores pensiones, ¿ya? Eso es básicamente, a grandes rasgos, lo que la visión de cualquier persona, lo dijeron economistas de todos los sectores, Andrés Velasco, Carlos de Reche, Ignacio Briones, Sebastián Edo, todos habían dicho que había que buscar más capitalización para poder ahorrar y que ahorrábamos muy poco en muy corto plazo y que teníamos muchas lagunas y eso perjudicaba la pensión. Además de las malas reformas que se hicieron desde el 90 en adelante, que perjudicaron y fueron desmedro de la jubilación futura, que es lo que está pasando hoy día, ¿ya? ¿Dónde viene la complejidad? Que acá, a grandes rasgos, después de explicar todo esto, quiero pedirle disculpas a la audiencia porque esto es mucho más técnico, me gustaría darle datos, pero si no estaríamos todo el programa explicándolo con Pere Manzana, pero para explicarlo con Pere Manzana, hay dos grandes posturas. Una que quiere un sistema de reparto, y eso es innegable, y que quiere terminar con la función de las AFP, ¿ya? Ese es un sector de la política, y está buscando la forma y el medio de cómo empezar, por lo menos, a provocarlo, ¿ya? Esa es una postura. La otra postura, o la que debiese ser la otra postura, es el sector opuesto, que defiende el sistema de capitalización individual, no tan solo por la capitalización individual, sino también porque se generan recursos para la inversión del privado, ¿ya? Y eso también ha sido, podríamos decir, los cimientos del modelo económico que se instaló en los 80, ¿ya? Que pudo generar la economía de libre mercado, la economía de inversión privada, que tuvimos y nos dio bonanzas en los 90, 2000 y que nos permitió incluso tener niveles y estándares de llegar al casi desarrollo, como decimos en todos los programas, ¿ya? Esas son las dos visiones que hay. Entonces, claro, hay un sector que se va a poner, obviamente, a que se acrecente la capitalización individual, a quizás a un 4,5, que iría directamente, vamos a ver si en los plazos inmediatos o paulatinamente, porque esto va a ser siempre con gradualidad, ¿ya? Eso también era un acuerdo transversal. Eh, y hay otro sector que obviamente cualquier tipo eh, podríamos decir, de encubrimiento de que no se vaya los recursos a una capitalización individual a las AFP, obviamente vale la duda de pensar de que es una triquiñuela, una trampa, para creer que esto es el inicio de la destrucción del sistema
en general, ¿ya? Por sobre todo, y, y lo dicen explícitamente, si las indicaciones del gobierno dicen que pretenden al futuro terminar con el sistema de la AFP para pasar después a un sistema de reparto, ¿ya? Creo yo que esto tiene que ver más bien con eso, más que con algo técnico, que tú lo explicaste muy bien al principio. Me parece que los puntos que estamos de acuerdo son los fundamentos técnicos de por qué tenemos que hacer crecer la creación individual, de por qué tenemos que recaudar más recursos y cuáles son los medios para poder hacerlo, ¿ya? Otra arista me parece que es totalmente, va en el otro camino, en el camino de querer, vuelvo a repetir, socavar el sistema de materia general o empezar a hacerlo para el derrumbe se vaya cayendo todo el sistema, no tan solo de pensiones, sino también el sistema económico. ¿Y dónde molesta más? ¿Dónde molesta más? Si creo yo que este gobierno ha dado muestras claras, no tan solo este gobierno, me equivoco, me retracto. La clase política y los gobiernos anteriores han dado muestras claras que no son muy buenos para la reforma, que las reformas no han dado buenos resultados, ¿ya? Que incluso las empresas del Estado están con pérdida, más de la mitad, y que aún así lo que están haciendo, o a todas luces, es buscar recursos, para autoprestarse recursos desde los trabajadores, en vez de reducir la grasa fiscal y obtener recursos de otra forma, que son las mismas ideas que tienen este mismo sector que está denunciando que acá hay, me parece que ocultado un fin mayor o un fin que malicioso en contra del sistema en general. Esos son mis primeros Bueno, comentarios. ya, eh, interesante. Bueno, vamos a tratar, como dices tú, de llevar dentro del tiempo posible todas las aristas que tiene. Daniel, ¿cuál es tu Sí, mira, en visión? realidad, Uno la conoce, pero sí, sí, cuéntale al auditorio tu punto de vista mi, mi- sobre mi- este mi- relevante mi tema. punto de vista, digamos, muy práctico. En realidad, Jaime hizo una extensa explicación y quizás más técnica que práctica, pero yo me quiero ir a lo práctico, a lo que el auditor nos quiere escuchar. ¿Cuál es la verdad de la... Primero que nada, el sistema de previsión, a ver, partamos. Las personas deben ahorrar para su vejez y lo deben hacer. Voluntariamente no lo hacen. Las personas deberían ahorrar un porcentaje de sus ingresos mensuales, ir metiéndolo en una cuenta, al colchón o donde sea, para que cuando ya no puedan trabajar o ejercer una vida laboral, tengan con qué vivir sus últimos años. Pero voluntariamente la gente no lo hace. Entonces, eso obliga al Estado, porque al final va a ser una carga del Estado, obliga al Estado a generar una ley en que le dice, señor, usted va a ahorrar una cierta cantidad de sus ingresos mensualmente para que al final de su vida útil usted pueda poder disponer de recursos suficientes para poder vivir los últimos años. Y eso es lo que crea los sistemas de previsión. Antiguamente estaba el sistema de reparto a través de las cajas de compensación externa. Y el sistema de reparto era una cosa muy simple. Era que los que estaban trabajando con sus cotizaciones le pagaban la pensión a los que ya estaban en servicio pasivo. Pero eso iba inevitablemente a la quiebra. Y por eso se creó este sistema de capitalización individual en que cada cotización, cada ahorro mensual va a una cuenta que es de la persona y la administra una empresa que es la que se encarga de que ese dinero gane dinero en el tiempo, que es la finanza, ¿cierto? Y de hecho, nos pudimos dar cuenta que de 100 pesos, 70 pesos lo había proveído el sistema financiero a través de las ganancias en el mismo sistema y un 30% era lo que había aportado realmente la persona. Por otro lado, el gobierno no tiene plata. Se ha gastado toda la plata. Tiene una deuda tremenda. No tiene plata. Y uno de los intereses que tenía el gobierno cuando asumió era ir tras este botín que era los ahorros previsionales. ¿Para qué? Para llevárselo al monte. Y de hecho, la plata se ha ido al monte y las cabritas han engordado suficiente. Y no solamente las cabritas que estaban, sino que le han agregado más de 100.000 cabritas más para seguir alimentándolas. Entonces, en este momento el gobierno no tiene plata. Crearon este asunto del 6% de aumentar la capitalización individual para mejorar las pensiones. Indudablemente está bien, hay que mejorar las pensiones, ¿no? Pero
En un principio era que este 6% iba a un fondo que administraba el Estado. Es decir, que querían más plata para llevársela al monte. No les resultó y la oposición se opuso en su gran mayoría a que ese 6% fuera a las cuentas de las personas porque en el fondo es plata de las personas. Es lo que le descuentan de su sueldo, que trabaja mensualmente, para vaya esta cotización. Pero finalmente, con la ayuda de Chile Vamos, eh, el gobierno le metió este 1,5 que va a este fondo de solidaridad, es decir, y a través de un préstamo, es decir, si usted de su 6%, un 4% era su cuenta de inversión individual, pero un 4,5. El 1,5 el Estado se lo quita y le puso el nombre de préstamo. En realidad no es un préstamo, es un impuesto que le está cobrando y que dice que se lo va a devolver al término de su vida laboral, es decir, en 30 años más o 45 años más. Y no sabemos si se lo va a devolver, porque si en este momento el gobierno no tiene plata, ¿por qué en el futuro va a tener? Entonces, lo más probable es que esa plata, ese 1,5 que le van a quitar a usted, señor trabajador, producto de su trabajo mensual, también se va a ir al monte a seguir alimentando estas cabritas que están ahí viviendo felices de la vida. Entonces, el sistema no me parece que se esté diciendo. Por otro lado, escuché a la senadora Paulina Bodanovich de que había mujeres, las mujeres tenían una pensión de 47.000 pesos. Yo la primera pregunta que le haría a la señora Donaviche, me gustaría ver cuál es la historia previsional de esa señora que tiene una pensión de 47.000 pesos. No es problema del sistema, es problema de que esa persona no cotizó, o cotizó muy poco, o finalmente tuvo muchas lagunas y no cotizó, y por eso es que tiene esa pensión. Es porque no ahorró lo suficiente para que el sistema le diera una pensión que realmente le permita vivir bien. Veía en un titular por ahí que la señora Gloria Benavides decía que la pensión le alcanza para comprar 2 remedios y algo más. Entonces, no engañemos a la gente, no lamentamos a la gente. La señora Benavides ganó una cantidad de plata tremenda durante su vida útil. Como humorista, trabajó con don Francisco una cantidad tremenda de años, etc. Y se gastó toda la plata, nunca ahorró. Entonces, y lo que pudo malamente ahorrar, quizás, no sé cómo, es la pensión que tiene, pero no es una culpa de un sistema, es culpa suya, señora Benavides, que no tuvo la responsabilidad, y a eso agreguemos la dignidad de ahorrar su plata para su futuro, para su pensión. No le eche la culpa al sistema. Usted fue la que irresponsablemente no funcionó. Entonces, esto que está haciendo el gobierno, con el apoyo, desgraciadamente, de Chile Vamos, es perjudicial para la gente. A eso hay que agregarle también después este 1%, este 1,5% que va para el empresario, va a producir especialmente para las pymes, en que le va a producir un daño tremendo porque no van a ser capaces de soportar, digamos, esta carga, digamos, que tiene que pagar. De hecho, ya sabemos, y salió en la noticia, que dos importantes empresas del rubro y de la industria de las pizzas se van de Chile. Se van de Chile porque el sistema económico está colapsando. Y esta reforma que pretenden hacer, que ojalá no resulte y no se apruebe, eh, es lo que está perjudicando la economía. Entonces, los políticos lo están haciendo muy mal y lo están haciendo muy mal solamente en el beneficio y en el interés propio. No están preocupados de la gente, no les interesa un comino a la gente. Esto que van a aumentar las pensiones, tampoco van a aumentar las pensiones con esta reforma, porque el aumento de las pensiones es en el tiempo. Una persona aumenta su pensión en la medida que va cotizando una cantidad suficiente, pero en el tiempo es lo que va a tener su mente cuando termine. Dicen, le vamos a devolver el 1,5 cuando usted termine en 30 años más, y se los vamos a devolver en 240 cuotas. O sea, algo me parece con el asunto de la devolución de la ISAPRE. Entonces, es todo incierto porque no sabemos qué va a pasar del año 50 para adelante. Eso es lo que puedo aportar, digamos, Oye, mientras. perfecto. Oye, mira, a ver, yo creo, porque evidentemente es un tema complejo. Complejo me refiero no porque sea difícil solamente, sino porque tiene muchas patas. ¿Ya? Y como bien hemos dicho, es imposible que en este programa podamos dar a conocer todas las patas. Pero yo creo que aquí hay que, por lo menos en negociar, hay que distinguir tres cosas. En primer lugar, vuelvo a reiterar la necesidad de hacer una reforma para perfeccionar el sistema. Eh, Había o hay varias maneras.
yo creo que esta reforma no tiene, y creo que es importante consignarlo, tiene aspectos muy positivos. Primero, porque la vida normalmente no es gris, o sea, no es negra y blanca, es binaria. En primer lugar, tiene aspectos positivos en el sentido de que evidentemente aumenta las posibilidades de ingreso de la cuenta de capitalización y de la base de ahorro. Segundo, yo creo que algo que yo vengo planteando hace tiempo, incorpora otros actores para darle mayor transparencia, competencia y mayor rentabilidad, porque lo que uno paga es la cotización, pero ¿cuál es la gracia que tú muy bien decías, Daniel? Que es que el éxito del sistema, y también lo mencionaba Jaime, se debe a que de cada 100 pesos, por lo menos 65 han sido rentabilidad. Entonces, lo que tenemos que seguir buscando es cómo lograr que esa rentabilidad se mantenga en el tiempo, ¿ya? Y crezca, porque efectivamente en el último tiempo la rentabilidad promedio había bajado, y una de las razones que había bajado es porque hay hoy día menos competencia y más trabas. Entonces, ese aspecto, esa reforma me parece muy bien. En tercer lugar, el hecho de que te cobren menos si la rentabilidad ha sido negativa, que incorpora eso, hay que decirlo, porque esto no es que sea, hay que plantear las cosas en todo su contexto, también me parece positivo. O sea, de alguna manera se vuelve a tener por así decirlo, un castigo a quien te administra tu fondo y que si las rentabilidades por las distintas razones no han sido, tengan menos comisión. Por lo tanto, me parece un elemento muy positivo. Y en cuarto lugar, por nombrar a otras cosas, para no entrar en temas técnicos, evidentemente que este es un sistema social, que es personal pero social, como muy bien dijiste tú, Daniel, de que hace porque las personas es un ahorro obligatorio de alguna manera para un sector, porque muy pocos lo harían en forma individual. Entonces, en ese aspecto, sí busca generar algunas compensaciones desde el punto de vista social. ¿Dónde está, a mi juicio, el problema? Que a mí no las cosas que a mí no me gustan. Voy a partir por una pequeña, son tres, para no apurar. Quizás la menos importante, pero no me gusta que te obliguen, o sea, que cambien los multifondos, porque justamente ha sido la gracia de la rentabilidad, por fondos generacionales obligatorios, desde que tú naces, o sea, de que tú no naces, de que tú previsionalmente estás incorporado, no me parece adecuado y creo que atenta con la libertad. Sí me parecería adecuado que en los últimos quizás 5 años de tu vida laboral, antes de pensionarte, como de alguna manera te obligan, ya, hoy día al fondo B, por lo menos, cuando tú ya cumples 60 años. Entonces, los últimos 5 años sí, que a lo mejor te pusieran un fondo generacional obligatoriamente más conservador para no tener esa volatilidad. Pero el resto me parece que los multifondos han sido bastante positivos. Lo que no me gusta a mí de este proyecto es que le incorpora, en esta razón que decía Jaime también eso, al IPS, el Instituto de Previsión Social, una labor y una tarea bastante más amplia, que puede incluso dar soporte y meterse en el negocio con actores privados en la administración y en el soporte de la administración previsional, que no solamente va a manejar estos recursos que va a tener. ¿Ya? Y lo que no me gusta a mí, por último, es que el 1,5, porque voy a dejar ya, ceteris paribus, como dicen los estadísticos, constante ahí, este aumento del seguro, como así decirlo, del cuasi seguro social del 1,5 promedio, porque variaba 1,3, 1,5, un 2,5 fijo, porque forma que tiene el Estado se supone que para esto, para temas previsionales, no es para cualquier cosa, para mejorar pensiones actuales y una serie de cosas. Y obviamente es positivo que la PGU también se aumente, y se aumente. Pero lo que no me gusta a mí es que es, más que todo, todo esto es discutible, es ese 1,5, que es un préstamo, ya, ok, aceptemos el préstamo. Pero ¿por qué cualquier ciudadano que ha cotizado eso va a decir, sabe, cuando el éxito del sistema hasta ahora ha sido justamente una de las cosas, la rentabilidad, ¿por qué le voy a dar parte de mi trabajo, porque ya me están descontando incluso un 1,5 o 2,5 a seguros y a cosas sociales, a alguien que me va a, ¿no es cierto?, a devolver eso acotado, teniendo el supuesto de que va a ser así, dejémoslo así para el análisis, ¿no es cierto?, que te lo van a devolver, que no hay ningún problema, ¿ya? Pensemos así, que no va a pasar lo que pasó en Argentina, seamos El optimistas, ¿ya? corralito. Claro, pensemos que no va a pasar nada, pero ¿por qué me van a decir a ustedes aquí un 1,5 y le voy a dar el 1,6, por decir cualquier brutalidad? Cuando a lo mejor puedo obtener de ese 1,5 un 3. Entonces, a mí lo que más me molesta y lo que creo que está mal pelado el chancho, como dice un amigo mío en términos coloquiales, es eso, porque todo el resto puede ser discutible. ¿Me molesta y me preocupa la posición del IPS? Sí, me preocupa, ya.
hay varias cosas que tengo que hacer, porque cuando uno hay una ley, o sea, a ver, yo aquí quiero hacer un comentario, hay gente que yo sé que piensa como uno y pues, bastantes cosas, muchas cosas, pero no tuvo esta actitud de rajar vestidura también en este aspecto cuando hubieron otras leyes que para mí son tan aberrantes como, perdónenme, el aborto en 3 causales. Y casi no dijeron nada. Entonces, cuidado, cuidado. Sí, a mí me molesta, sí, a mí me preocupa el papel del Estado, como dijo bien Jaime, sí. Sí, a mí me preocupa y así a mí me parece que no corresponde que a ti te den, y no por ser poco solidario, te den, ¿no es cierto?, una rentabilidad asegurada, partiendo de la base que te la van a dar, ¿ya? Cuando tú tienes la posibilidad en tu cuenta de capitalización de tener el doble a lo mejor de rentabilidad. Yo creo que el sistema, y con esto termino mi idea porque tenemos que ir a la pausa y quizás igual en la segunda parte ustedes, Daniel y Jaime, complementan. A mí lo que creo que está mal pelado el chancho es el 1,5. Todo el resto para mí puede ser posible y discutible, ¿ya? Puede ser, y además por último vamos viendo, pero, porque además hay una gradualidad, ¿ya? Pero ese 1,5 es el que a mí me preocupa, me molesta, creo que no corresponde, creo que un impuesto, ¿no es cierto?, como alguien dijo ahí, un impuesto que no es adecuado y que efectivamente, y por último, no va a afectar justamente a la rentabilidad. Eh, bueno, queda todavía mucho, vamos a ir a la pausa comercial, la segunda vuelta vamos a retomar igual para cerrar este tema con Daniel y Jaime, que ellos den su última opinión al respecto, pero yo creo que las cosas igual hay que ponderarlas en su contexto. O sea, no es una aberración la reforma, digamos las cosas como son. Tiene muchos aspectos positivos en el acuerdo con Chile Vamos, muchos. Sí creo que tiene un par de puntos, unos puntos negros que de mi perspectiva humilde sería bueno que no se robara. Ese es mi humilde servidor. Vamos a pausa comercial y Daniel y Jaime en la segunda parte cierran el tema previsional. Bueno, señores auditores, aquí estamos junto a Carlos Martín y Jaime Morales comentando, digamos, la actualidad presente, la actualidad principalmente económica. Estábamos hablando sobre esta reforma al sistema previsional que nosotros tenemos. Hay bastante crítica al sistema. Hay gente que opina que es muy bueno, especialmente la gente de izquierda, porque obviamente ellos están preocupados, y así lo dijo el presidente Boric, es de destruir el sistema FP y eliminar el sistema FP que tanto progreso le dio en el pasado cercano a nuestro país. Con las cuentas de capitalización individual, esa cantidad de dinero que fue ocupado en el sistema de capitales para el desarrollo del país. Pero bueno, pero tenemos esta reforma que veremos si se va a aprobar o no se va a aprobar en la Cámara de Diputados, pero aquí lo que hace mucho ruido es el famoso 1,5 que le quitan a usted, señor trabajador, que se lo quitan de su sueldo mensual. Y ese 1,5 va a un sistema de reparto, a pesar que el presidente de la UDI ayer en un programa dijo que no era un sistema de reparto, pero técnicamente es un sistema de reparto porque, porque parte del recurso, parte de su cotización va para financiar al personal que está en retiro, ¿no? O sea, el pensional, la gente que está pensionada. Entonces se reparte ahí. Por eso se llama sistema de reparto. Es un sistema de reparto. Usted empieza a financiar a la gente que está pensionada, que es lo que el gobierno quiere, ¿no? ¿Cierto? Y lo ha querido desde siempre, ¿cierto? Bueno, pero es un sistema de reparto. Yo no estoy de acuerdo, el 1,5 debía ir íntegramente a la cuenta de cotización individual y ser parte de los recursos que va a tener en el futuro la persona que se va a pensionar cuando cumpla los 65 años. Así que es un tema bastante largo, vamos a ver cómo transcurre en la semana este asunto. Hay gente tanto de la oposición como del oficialismo que tampoco no están de acuerdo con estas reformas que se están haciendo. Obviamente que la gente de la izquierda quiere que sea mucho más. Parece que en un principio querían que el 6% completo se fuera al Estado para administrarlo, quién sabe quién, no tenemos idea. Además, este 1,5 que le están quitando a usted, señor trabajador, también no sabemos quién lo va a administrar. Pues. Dice, lo va a administrar el Estado, sí, pero ¿quién puede? ¿Serán personas técnicas? ¿Qué pasará con esa plata? ¿Le devolverán, como dicen en el futuro, ese 1,5 que usted prestó contra su voluntad? Y si lo prestó contra su voluntad, ya no es un préstamo, porque usted ni siquiera fue capaz de decidir cuáles eran las condiciones del préstamo, si estaba conforme con hacer este préstamo, si usted digamos, quería un plazo determinado, un plazo distinto, ¿no? Porque cuando uno presta plata a alguien le dice, "Yo conforme, ¿cómo me la vas a devolver? Ya, tanto plazo, no, entonces de acuerdo, y se llega a un acuerdo entre
prestador y el que va a recibir el dinero. Pero en este caso no, el Estado le saca sin preguntarle a usted 1,5 de su trabajo y que va a este fondo que no sabe dónde está este fondo y que se supone que va a ser para pagar las pensiones de la gente que en este momento está en el sector pasivo. Así que bueno, es una discusión que se va a seguir y eso es lo que yo creo que hace más ruido en el sistema este de capitalización individual, este sistema, esta reforma de pensión. Yo estoy de acuerdo que en realidad hay que aumentar a un 6%, a un 6% de cotización eh, eh, previsional, porque eso va finalmente a redundar en una mejor pensión cuando usted cumpla los 65 años, siempre y cuando haya cotizado lo que corresponde durante todo su periodo laboral. Recordemos también que cerca del 50% en Chile el trabajo es desformalizado, es decir, gente que no cotiza absolutamente nada. Y es la gente que después dice que, mire, yo trabajé 30 años y tengo una pensión de cero porque el sistema es malo, pero no dice que en realidad no cotizó, tuvo muchas lagunas, o a veces gente que tuvo ganando 1 millón de pesos mensual, tuvo como lo decía este señor Kretschmann de Fundación Sol, una persona que trabajó 30 años ganando 1 millón de pesos, terminó con una pensión de 180.000 pesos, pero no dice cuánto tiempo cotizó y a lo mejor ¿Por cotizó siempre cuánto? por el mínimo, ¿ah? Cotizó siempre por el mínimo. Entonces, hay mucho engaño especialmente de todos estos pseudos técnicos de izquierda en que tratan de envenenar la mente de la gente honesta, la gente trabajadora, como usted, señor, que tiene que levantarse todos los días a las 5 o 6 de la mañana, tomar la micro, estar 1 hora en micro, pagar el pasaje, volver en la noche, y le están quitando parte de su trabajo para gente que ni siquiera se preocupó, como la señora Benavides, de ahorrar para su pensión y su vida pasiva. Sí. Bueno, sí, Jaime, no, sigue tú, Ya, Jaime. perfecto. Sí, mira, para terminar con el tema, mi última. Me faltó aquí otras cosas, como por ejemplo la FP estatal. A mí me llama la atención de por qué no se siguió insistiendo con una FP estatal, ¿ya? Si bien no es de mi. Yo no propondría eso, pero eso sería el símbolo de decir, ya, el Estado quiere trabajar y competir con la empresa privada para generar recursos, ¿ya? Yo creo que se dieron cuenta que no eran capaces, lisa y llanamente, de hacer lo mismo que hace la FP, ¿ya? Por eso no se siguió en eso, ¿ya? No se mantuvo esa idea, que anduvo por ahí rondando hace como 10 años más o menos atrás. Eh, y ahí también, donde hubieran más actores, también competir con la FP, y ahí estoy de acuerdo contigo, Carlos, que se ha perdido un poco la competencia y tiene que generar de mejor forma para que haya más rentabilidad y obviamente más, y se mantenga también la capacidad de rentabilidad que ha tenido la FP, que eso es innegable, que esa es la verdadera función de la FP, ¿ya? Por otro lado, nuevas ideas como cotizar desde el momento de nacer, que el empleador cotice, por ejemplo, un 0,5, un 1%, podríamos calcularlo desde el momento de nacer para que cuando se llegue a la vida útil laboral, a los 25 años en adelante, se tenga ya un colchón y eso ya esté rentando, quizás con otras reglas del juego, pero que ya exista una opción para aumentar, siempre pensando en aumentar el colchón o la capacidad de ahorro en el futuro, ¿ya? Yo no sé si aquí alguien pensó en las pymes. Yo, de verdad, aquí alguien pensó en quién da el trabajo en Chile. Más del 65%, como en todo el mundo, no tan solo acá. La pequeña y mediana empresa son las que dan el trabajo. Te lo digo en forma particular, en mi familia nosotros damos trabajo a 6 personas, ¿ya? Esas 6 personas, obviamente, están algunos con un sueldo mínimo, otros con un sueldo mayor, los cocineros, etcétera. Em, yo quiero decirle a la gente que lamentablemente este incremento en la cotización lo asume el empleador, pero el empleador obviamente se lo va a traspasar al Al- empleado o al trabajador, po. Entonces, va a haber reducción de empleo, ¿ya? Te lo digo, pam, pam, vino, vino. Reducción de empleo y obviamente disminución, disminución del sueldo. Yo no sé si O alguien aumento de precio, cuantificó o eso. cuando se pueda, perdón, Jaime, o cuando se pueda, aumento de precio, que también Bueno, eso es lo repercute que iba a decir yo. contra... El También, precio va a o al aumentar. consumidor final, o al consumidor final. Te El la doy, precio, de el acuerdo. precio va a aumentar y si el precio aumenta, indudablemente hay que haber menos consumo. Y si hay menos Sí. consumo, bueno, es toda una cadena. Oye, y sí, toda una cadena. Y lo otro, la inocencia del sector de la derecha. Si al final, cuando
De Chile pasó vamos, algo parecido. ¿Ah? de Chile vamos, pues. De Chile vamos, de Sí. Chile vamos, sí, pero la inocencia y de los economistas también. Mm. Como Ignacio Briones, oye, eh, casi siempre he respetado a Ignacio Briones, pero lamentablemente, yo lo digo con nombre, pero yo no tengo ningún problema. Me recuerdo cuando en pandemia dijo que los emprendedores y los emprendimientos que no pudieran cumplir su función van a tener que cambiar su forma de vida laboral. Ya, error rotundo. Yo no sé si se disculpó después, no tengo idea, no he tenido la oportunidad de preguntarle, pero eso para mí fue algo que está fuera de cualquier discurso de un político, incluso de alguien cuerdo, ¿ya? Sobre todo economista. Y por otro lado, asumir que eso ya que es un buen acuerdo, que bueno, por lo menos se mantuvo la capitalización individual, que era lo que se quería defender, de verdad, de verdad, es como actúan desde el buenismo, actúan desde el buenismo. Y lo tomo como ejemplo a él para hablar de todos los economistas que están respaldando a Chile Vamos o a los mismos políticos de Chile Vamos. Actúan desde el buenismo, por no decir no decir otra palabra, de la inocencia. La izquierda más radical no quiere eso. Si queremos tener más recursos, reduzcamos la tasa fiscal, rebajemos los ministerios, echemos 500.000 funcionarios públicos, bajemos los impuestos para que haya más inversión, pero están teniendo recursos acá en base al trabajador, en base al empleador, como lo estamos diciendo. ¿Ya? Eso están haciendo. Y eso es lo que quieren. Hacer acrecentar para que se vaya disminuyendo la capacidad que tiene la AFP, de la capacidad de ganancia, para que después, en el futuro, poder dar un sistema de reparto y pegar el manotazo y tener los recursos ellos y administrarlo ellos. Actúan desde el buenismo, desde la inocencia. Tienen que abrir los ojos. Eso. Bueno, así es, pues. No sé si tienes algo más que comentar tú, Carlos, respecto a este tema que vamos a ver cómo transcurre Noticia en durante los desarrollo. próximos semanas. Sí, yo creo que acá son apreciaciones algunas personales. La gente, yo creo que hay una muy buena intención y un pragmatismo político que no comparto en algunos aspectos, y lo dije ahora. O sea, yo creo que hay sí este proyecto que tiene muchos aspectos positivos y que era necesario, adolece para mí de dos grandes, tiene dos grandes, ¿cómo se llama? Problemas y situaciones negativas, y los dos dicen relación con lo que muy bien se ha señalado de minar por dentro, como ha sido en otro aspecto, como lo que fue puse el caso de la ley del aborto y qué sé yo, el primer paso. Eso evidentemente me preocupa y comparto, y obviamente no soy, podría conceder un aumento de lo que es el seguro de invalidez o vieja en un porcentaje gradual en 9 10 años, sí, puede ser, a lo mejor el impacto está reducido, a lo mejor está bien pensado, pero que evidentemente no comparto que ese 1,5 no vaya a la cuenta de capitalización. Eso, o yo tengo eh, excelente y buena, o sea, yo creo, buena opinión de mucha de la gente que está en la comisión. Creo que son gente seria, son gente absolutamente que no es traicionera en ningún principio, lo digo absolutamente así, pero que efectivamente la negociación de repente, por ser pragmático, a veces se cometen errores. Lo único que planteo es que todavía esto no es ley. Tiene todo un proceso legislativo que vamos a ver qué es lo que pasa. Así que noticia en Sí. desarrollo, como dicen mi hijo periodista. Claro. Mira, y dos cosas para ir terminando el tema para ilustrar a nuestro auditorio. Eh, las plata, los fondos, los recursos, hay dos maneras de administrarlos, ya sea en fondos de renta fija o en fondos de renta variable. Cuando hablamos de renta fija son depósitos a plazo, que 30 días, 60 días, 90 días, y los fondos de renta variable son los que se invierten en acciones. Las acciones, digamos, son instrumentos que su rentabilidad no se ve de un mes para otro, sino que se ven en muy largo plazo. Entonces de repente dicen, mire, este mes, digamos, en los fondos tuvieron una caída de, qué sé yo, tantos millones de pesos. Sí, pero eso en un mes, pues uno no puede en un mes decir, digamos, el asunto es malo. Cuando uno habla de renta variable, en realidad el horizonte es muy largo, ¿ah? Normalmente hay que esperar 4, 5, 10 años. Ahí realmente uno puede decir si esta renta variable tuvo efecto o no tuvo efecto, tuvo rentabilidad o no tuvo rentabilidad. Y ya como se demostró y se pudo ver en la práctica, los fondos que estaban en renta variable tuvieron lo decíamos recién, ¿no es cierto?, de 100 pesos, 70 pesos se ganó, digamos, con esta renta variable, y el 30 pesos el que aportó el trabajador. Y lo segundo que quería decir es que todo, todo este aporte que hace el empresario, como dice la gente de izquierda, es que el empresario se tiene que poner, el empresario, si el empresario no se coloca,
El empresario, claro, va a pagar lo que tiene que pagar, pero eso lo va a traducir a precio. Es decir, usted como consumidor final es el O que al va a tener trabajador, o al el trabajador. trabajador, ¿no es cierto?, va a tener que pagar. El empresario no, el empresario tiene por finalidad generar utilidad, ¿no es cierto? Y la utilidad, digamos, es de él y la reparte, digamos, sueldo, cuánta cuestión, etcétera. Pero el empresario no se coloca con nada para que usted lo tenga claro, señor, porque habla mucho la gente izquierda de que el sistema debería tener tres pilares: el trabajador, el Estado y el empresario. No, señor, el empresario se lo va a traspasar a precio. Cuando le suban las cosas, usted ya no va a poder comprarse un helado al día, tiene que comprarse, qué sé yo, un helado cada una semana o un helado cada un mes, porque el precio va a subir. Bueno, eso yo creo que vamos a ir cerrando este tema porque el tiempo va corriendo, va corriendo, va corriendo. Y una de las cosas que me preocupa es la venta de la pequeña casa en La Pradera. Bueno, ya va, creo que camino al Tribunal Constitucional para que la senadora Isabel Allende cese en sus funciones como parlamentaria, que es lo que tiene que definir el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional falla distinto, quiere decir que tenemos que cerrar la puerta por fuera e irnos, porque ya quiere decir que el sistema de justicia Político, constitucional el y sistema político político. no funciona. La Constitución es bien clara, dice que cuando un parlamentario celebra contratos con el Estado debe dejar el cargo, o sea, no hay otra alternativa. Así que vamos a esperar qué va a decir el Tribunal Constitucional. Y lo otro, no he escuchado tampoco nada de que se haya resiliado el contrato, que como ya dijimos la vez pasada, el contrato está perfecto, no tiene ningún problema, que es el antecedente para transferir el dominio a través de la inscripción en el conservador de bienes raíces, proceso que es un modo de adquirir que se llama tradición. Bueno, teníamos el antecedente, estaba claro todo el asunto, y lo otro que me preocupa es que el valedista se haya depositado también en la notaría, y eso quiere decir que esos 1.000 millones de pesos ya salieron de los fondos del Estado y están en un valedista que debe volverse a reintegrar a los fondos estatales y resiliar el contrato, digamos, de que estaba firmado y listo. Ahora puede ser que en la resiliación, porque para que la resiliación tenga validez, tiene que estar tanto el vendedor como el comprador de acuerdo en dejar nulo ese contrato. Pero resulta que los vendedores parece que eran cuatro. Entonces puede ser que dos no estén de acuerdo en resiliar el contrato. Y ahí vamos a tener otro problema. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Sí, mira, a ver, yo el tema lo conversamos latamente, quiero hacer dos alcances. O sea, espero que las instituciones funcionen como bien dijiste tú. No voy a alargarme al respecto, la Constitución es clara en esto. Tú de manera, yo diría, con lujo de detalle, el programa pasado o antepasado, no me acuerdo, pusiste todos los aspectos jurídicos al respecto, el contrato se firmó, evidentemente es un acto de ley, por así decir, para las partes y para todos los involucrados. Y si alguien habla de hacer una resiliación del contrato es porque el contrato existió, o sea, no va a ser una resiliación de algo que no existe No jurídicamente. existe, claro, obviamente. Claro, es porque existió y porque se cumplió y habla, y no habla, como bien escuchaba por ahí, dice un contrato entre un senador, en este caso parlamentario, y el fisco y el Estado. No habla ni siquiera, y lo decía muy bien esta persona, ni siquiera dice que cause daño, ¿no? Si incluso puede ser un contrato que le genere beneficios al fisco. O sea, es tan draconiana por razones obvias de transparencia la ley y que debe ser así, la norma, que dice que no puede suscribirse, aunque incluso fuera en beneficio del fisco. Aquí no hay nada al respecto. Y lo otro, efectivamente, ¿cómo se llama? Que dice relación al tema, ya los recursos salieron más allá de todos los temas. Así que yo espero que en esa parte se cumpla y vamos a ver qué pasa con la institucionalidad. Lo anecdótico en el tema, antes de, si me permite, hacer un análisis que quería hacer muy breve de otro tema, es también que las cosas mal hechas, que si bien no afectan en estos temas normativos ni de prioridad a la venta de la casa del presidente Elwin, parece que también estaba mal hecho, porque parece que faltaba una tasación, o sea, también hubo chambonada en eso que nadie discute de la legitimidad y tal, o sea, la Contraloría lo objetó porque parece que no se hizo formalmente, o sea, quiero saber ni quiénes son los abogados y para nunca contratar a esos abogados en alguna cosa que a uno no tenga. Claro. Eh, si me permite, muy breve, porque, El porque abogado que asesoró a la familia Allende también. claro, ¿quiénes son? Eh, yo quiero decirle que
tal como se habló del tema económico, o sea, a ver, el país tiene, gracias a lo que fue la implantación de una economía, ¿no es cierto?, libre, mercado, social de mercado, como se le quiera denominar, un tema de denominación nomás, ha desarrollado y aún mantiene, gracias a Dios, a pesar de los intentos, una macroeconomía bastante buena. O sea, por algo tenemos igual niveles económicos bastante positivos, pero si uno va a las cifras, lo que yo diría es la mediocridad, o sea, y algunas cosas bastante complejas. O sea, el año 2024 vamos a tener un crecimiento, o sea, tuvimos un crecimiento del 2,3, un poco mayor del 2% que se proyectaba, pero que efectivamente dista mucho del 3,5 que debíamos tener. El otro aspecto, yo creo que importante, ¿no es cierto?, que una inflación, o sea, del 4,5, perdón, el 4,5 una inflación, que no es el 117 Argentina por la economía de shock, pero sí un 4,5, pero también para tener, digamos, tener ahí un 3,5 de inflación. Y con niveles de desempleo, claro, no desastroso, pero sí del 8,5, qué sé yo, sin contar los niveles de informalidad que son grandes. Entonces yo creo que si hiciéramos un análisis, como siempre, no binario, no es que no, aquí no es blanco y negro, Chile tiene una situación económica mediocre, pudiendo tener y teniendo los recursos y las capacidades de no ser mediocre. O sea, si seguimos, y esto lo digo, rechazando proyectos como Dominga, no nos quejemos, ¿no es cierto?, de estos niveles de empleo, no nos quejemos de estos niveles de inversión y de crecimiento, no nos quejemos de estos niveles qué sé yo, de desarrollo económico. Estoy de acuerdo que lo económico no es todo, pero si no tenemos crecimiento, si no tenemos ingresos, con todas las normativas, con toda la sustentabilidad que tiene que haber para los proyectos, que sigue teniendo esta permisología en forma que se supone que está trabajando en el Congreso para hacer mucho más operativo y efectivo esto, darle certeza jurídica y acotar los plazos. Si te seguimos manejando de manera ideológica los proyectos, evidentemente vamos a seguir siendo mediocres, eh, esperando sí que en un gobierno de otro signo las cosas sean mucho más por lo menos mucho más razonable en este aspecto. Eso es un poco lo que yo quería comentar, hacer un breve análisis que no estamos en una situación económica de crisis ni desastrosa, pero sí de mediocridad, pudiendo y teniendo las condiciones para tener un país que pueda ser mucho más desarrollado y volver a tener los índices porque, porque el desarrollo, el progreso en el amplio sentido económico y social se logra con mayor ingreso y mayor riqueza. Lo otro es mentira, un eufemismo, es una demagogia. Jaime, Sí, yo, yo aquí quiero primero saludar a Raimundo Palamara, que lo tuvimos el día lunes en el Vamos Somos Chilenos, nos explicó con lujo y detalle la denuncia, porque él estableció la primera denuncia por fraude al fisco, en contra incluso del presidente de la República, ya que acá se celebró un contrato, y eso está explícitamente, como bien lo dijo Carlos, como bien lo dijo Daniel, está explícitamente en la Constitución, y el Tribunal Constitucional debiese fallar en base al derecho y no al espíritu de la norma, como saben los cientistas políticos o los juristas. No hay que buscar no hay que buscar la quinta pata al gato, porque si pasa eso, creo que, como bien también decían ustedes, eh, se ha debilitado totalmente la institucionalidad general, en realidad, y la credibilidad y la fe pública en la visión de hacer cumplir las leyes. No hay leyes para personas de primera categoría y segunda categoría, las leyes son para todos, creo que se deben cumplir y no son para interpretarlas tampoco, las leyes son para ser cumplidas. Y en eso el tribunal, si bien es un tribunal elegido políticamente, debiese fallar como corresponde. Si no falla como corresponde, como decía Daniel, cerremos por fuera. Hay que ahí establecer inmediatamente, al momento del fallo a favor, podríamos decir, de la familia Allende, habría que ver la forma de cómo mejorar el proceso de elección, incluso del Tribunal Constitucional, de cómo se organiza ni cómo se ordena, porque tendríamos que ver la forma de hacerlo de nuevo o de repensar de cómo hacer que no falle de esta forma. Eh, y creo yo que acá tampoco hay que llamarlo como un chascarro todas estas situaciones. No lo digo por la cosa, lo que dijo Carlos, lo digo porque eh,
el oficialismo lo ha llamado como un error, lo ha llamado como un error que ya pidieron disculpas, que ya sacaron a la ministra de Bienes Nacionales, sino que había tenido una conducta intachable. Oye, perdón, perdón, si esto son altos cargos públicos, estamos hablando de una ministra de Estado y estamos hablando de una senadora con una alta trayectoria política. Esto no es un error, no es un error. Aquí si no se hubiese dado cuenta la prensa o no se hubiese dado cuenta alguien, esto hubiese pasado colado, podríamos decir de alguna forma, es parte de la Constitución. No se pueden celebrar contratos con altos funcionarios públicos como funcionarios públicos, menos un senador y una ministra. ¿Ya? Era obvio eso. Y ahí la ministra sale también tratando de defenderse, dando palos de ciego, y dice, no, es que yo le di la representación a un abogado para que él hiciera el contrato y no yo. O sea, ¿de qué estamos hablando? De verdad. El De colmo, verdad, ¿ah? es Ese es Se va a como, quedar el el abogado con la colmo. plata, eso a lo mejor le va a claro, ¿de pasar qué estamos, o los de qué estamos 250 millones del hablando? abogado, por eso. La gente no es tonta, de verdad. La gente hoy día, con esto de las comunicaciones, hoy día tiene un nivel de conocimiento mayor, ¿ya? Yo creo que la gente se hace la tonta muchas veces. Obviamente por su sentir político, por su ideología a lo mejor, pero la gente no es tonta. Yo creo que aquí la gente está esperando este fallo porque también, al igual como ha pasado con el caso Hermosilla, como el caso Monsalve, la fe pública también está en juego acá y se debe fallar como corresponde para que haya una resolución ajustada a la norma. Eso. Y no solo con el caso Hermosilla y González, sino el caso de George Jackson por los computadores que se aparecieron, los videos Claro. y audios que se aparecieron con Hadwe, qué sé yo, el otro asunto, digamos, bueno, la Creo que ahora se fundación. perdieron computadores del Ministerio Público también, Claro, Daniel. entonces toda la cosa como que fuera quedando en el... Sí, tal como tú dices, la gente no es tonta. Yo creo que no es tonta, es bastante hábil y diligente. Lo que pasa es que no tenemos la herramienta. Si el Tribunal Sí. Constitucional no falla conforme a derecho, ¿qué podemos hacer? Me recuerda a los tiempos de la Unidad Popular en que el presidente Allende, ¿no es cierto?, se saltaba la Constitución, digamos, sin ningún problema. Se Sí, podía y ir no a la teníamos Cámara de organismos, Diputados, claro, no se podía teníamos ir a organismos competentes en esa época para poder revertirlo. ¿no es Sí, es cierto? verdad. Inclusive entonces me recuerda, digamos, aquí, y aquí fue el presidente de la República, el presidente Boric, quien ordenó a través de un decreto vender la casa. O sea, él Claro. sabía, o debió saber, digamos, Por como, eso está la denuncia, por eso la denuncia en contra de ah, él, porque él también tiene responsabilidad y siendo y además egresado de Derecho, o sea, se supone que algo tienen conocimiento de Derecho. Ahora entiendo por qué ha salido mal en sus exámenes de grado, ¿no es cierto? Pero no le pega mucho por ese el asunto. Bueno, pero estimados auditores, el tiempo siempre nos gana y nos lleva y desgraciadamente tenemos que ya ir terminando este programa y bueno, esperando que tengan un muy buen fin de semana. No nos olvidemos de la seguridad en Viña del Mar. Los asaltos están a la orden del día. Ayer me tocó presenciar junto a mi señora cómo la típica banda que circula en los alrededores de la Plaza O'Higgins, 14 Norte del Mall, que son 4, 5, 6 muchachos de 17, 18 años, robando. Los vimos ayer robando y arrancando, digamos, a plena velocidad por la Plaza O'Higgins. Así que cuidemos la seguridad. Y nos estaríamos viendo el próximo viernes, si Dios quiere. nos escuchamos y nos vemos. Y nos vemos. Eso, que estén bien, buen fin de semana.